Buenas, vamos a ver las actividades que les había propuesto el otro día sobre la transcripción del ADN. En esta primera, realmente la información la tienen las distintas enzimas en los apuntes, la función de cada una es importante que ustedes lo sepan y no tiene mucha ciencia. Lo único sería el apartado primero que te habla sobre la cromatina y el cromosoma. Fíjate que la cromatina dice interfásica y el cromosoma metafásico. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la célula no está en división celular, es decir, se encuentra en interfase, el ADN se encuentra compactado en forma de cromatina. Sin embargo, cuando la célula se va a dividir, necesita estar más compacta y en este caso se forman los cromosomas únicamente durante la división celular. ¿De acuerdo? Fíjate que la cromatina ya es un nivel de compactación elevado del ADN que cuando se producía la replicación, esto lo recordamos del apartado anterior, esa replicación tenía que previamente desempaquetar la cromatina y desenrollar la doble hélice y todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, esta actividad sí que es verdad que es propia de la transcripción. A la vista de la imagen contesta las siguientes cuestiones. Indica razonadamente qué proceso se trata. Bien, esto se trata de la transcripción. ¿Por qué? Porque las actividades son de la transcripción, entonces esto es la transcripción. Vale, pero si no sabemos qué es eso, ¿cómo lo podemos identificar? Porque, dos cosas. Hay dos hebras de ADN. Si te fijas, de esas dos hebras solo se está copiando una y entonces se está creando una tercera cadena. En la replicación siempre vamos a ver que hay dos cadenas de ADN y se están creando otras dos cadenas, por tanto hay cuatro cadenas en la imagen. En la transcripción, en este caso, hay dos cadenas previas existentes de ADN y se está creando una tercera. No solo eso, sino que además si nos fijamos, en este extremo vemos que hay una U de uracilo que es exclusiva del ARN. Otro ejemplo, otra pista que nos aparece. Y por otro lado también vemos que aquí te aparece este 3. Ya veremos qué significa. ¿En qué lugares de la célula eucariota y procariota se produce? Vale, aquí te diferencia. Entonces la célula eucariota tiene núcleo, por tanto la de donde se encuentra en el núcleo, por tanto la transcripción no ocurre en el núcleo. Bien. ¡Ojo! Solo en el núcleo, no, hay dos orgánulos, la mitocondria y el cloroplasto, que tienen su propio material genético, por tanto ahí también se produce. Y a continuación nosotros en las células procariotas que no presentan núcleo, veremos que se produce por tanto en el citoplasma. ¿Vale? C. ¿Cómo afectaría este proceso una elevación brusca de la temperatura por encima de los 80 grados? Vale, ¿qué quiere decir que se aumenta la temperatura? Se rompen ante la duda, puentes de hidrógeno. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que si se rompen los puentes de hidrógeno, estas uniones que se crean van a ir desapareciendo. ¿Vale? Y por último, el apartado D indica la polaridad de las cadenas implicadas en dicho proceso. Bien, esta es una parte muy importante del ejercicio. Entonces, vamos a la parte correspondiente a los apuntes para demostrar que se encuentra ahí y dónde se encuentra. Bien, característica de la transcripción, que se cogía solo una de las dos hebras, ¿verdad? La hebra molde. En este caso, la hebra molde, ¿cuál es? La que va en sentido 3 a 5. Y el ARN se crea siempre en sentido 5', 3'. Por tanto, el primer nucleótido que está saliendo del ARN será el 5'. Pues vamos a apuntarlo. Esto sería 5'. Y este entonces sería del extremo 3'. Esto del ARN. Después, el ADN. Vale, hay que fijarse cuál es la hebra que se está copiando en este caso. ¿Cuál es la hebra molde? ¿Es la de arriba o es la de abajo? Es la de arriba porque en este caso son las bases complementarias las que se están copiando en este caso, ¿no? Bien, si nosotros vemos... Bien, el último apartado indica la polaridad de las cadenas implicadas en dicho proceso numeradas como 1, 2 y 3. Hay 3 cadenas, perfecto, vale. Primero, vamos a... este sería el ARN. Vamos a identificar cómo se produce este proceso, porque siempre es igual. Vamos a los apuntes.
Entonces nosotros tenemos que en este caso solo se usa una de las dos cadenas. ¿Cuál? La cadena que se llama hebra molde o antisentido, que va en sentido 3', 5'. Y el ARN siempre se crea de manera complementaria y antiparalela. Es decir, si esta es del 3 al 5, el ARN se crea del 5 al 3. Vale, en una imagen, ¿cómo podemos identificarlo? Porque el extremo, siempre que el primero que se ha creado de ARN sería el 5' y lo que se va añadiendo son extremos nucleótidos, perdón, al extremo 3'. Y eso va permitiendo la elongación o crecimiento de esta cadena de ARN. Vale, pues vamos a la imagen. Entonces, entendemos que esto parece que sea el principio de la cadena de ARN. Por tanto, este sería el extremo 5'. Y este sería el extremo 3'. Ahora vamos a fijarnos en la cadena de ADN. En este caso, ¿cuál es la que se está copiando? La de arriba. ¿Por qué sabemos que es la de arriba? Porque era un proceso que era complementario. Entonces nosotros vemos la T con la A con la U. Perfecto, ¿vale? Bien, si esta cadena de ARN se crea del 5 al 3, significa que este extremo, el número 1, sería antiparalela a esta. Por tanto, esto sería el extremo 3' y este sería el extremo 5'. Y ahora nos olvidamos del proceso que estamos viendo. Si esta cadena de ADN es la que va del 3 al 5, la otra, el número 2, sería justo al revés, ¿no? Del 5 al 3'. Pues ya tenemos la respuesta. Bien, la siguiente pregunta, en este caso. Nosotros vemos que la región codificadora de un gen en eucariotas está formada por 4 exones. Vale, tenemos que recordar lo que es un exón. Hay una regla mnemotécnica en los apuntes que te pone que Rexona no te abandona. ¿Por qué? Porque cuando se hace la maduración del ARN, nosotros tenemos unos fragmentos, en este caso estoy pintando de color azul, otros de fragmentos de color rojo, y ojo, solo los eucariotas se produce la maduración, en este caso tras la traducción. Dentro de esa maduración, uno de los casos que ocurre es que se produce el corte y empalme. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros eliminamos los cachitos rojos, que en este caso son los intrones, y nos quedamos solo con la región codificante de los genes que se llaman exones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, hemos eliminado estos dos cachitos rojos que veíamos anteriormente, ¿vale? Esto solo ocurre en los eucariotas. Bien, dicho esto, ¿cuántos nucleótidos tendrá el ARN mensajero precursor? Pues esto es sencillo. Aquí te está separando por un lado los exones, que era la parte que nos interesa. Esto lo habíamos pintado de color azul en los apuntes, entonces exones sería todo esto. Y por otro lado tenemos los intrones, que serían estos de aquí. Vale. ¿Cuántos nucleótidos tendrá el ARN precursor? Justifica la respuesta. Pues básicamente sumar estos 4 exones y estos 3 intrones y esa sería la respuesta. ¿Por qué la podemos justificar o de qué manera? Pues porque el ARN precursor, en este caso, es aquel que no se ha producido la maduración y dentro de la maduración uno de los procesos que ocurre es este de splicing o corte y empalme. Ya tenemos 2 puntos. ¿Cuántos nucleótidos tendrá la región que se traducirá del ARN mensajero maduro? Una cosa, y es que estas siglas mRNA es ARN mensajero en inglés, suele ser habitual encontrarse. Bueno, lo que decía, perdón. ¿Cuántos nucleótidos tendrá la región que se traducirá? Traducirse es el siguiente paso en el proceso de transcripción del ADN. Vale, pues entonces nosotros nos tenemos que quedar con la regla mnemotécnica y es que Rexona no te abandona, por tanto sería esto. Vale, sumamos esos números nucleótidos y sería. ¿Cuántos aminoácidos tendrá el péptido codificado? Justifica la respuesta. Esto todavía no lo hemos visto, pero nosotros sabemos que cada 3 nucleótidos, me estoy inventando en este caso,
por ejemplo, esta secuencia ATC, esto codifica lo que se llama un triplete y codifica un aminoácido. Entonces, la suma de estos nucleótidos entre 3 corresponderá en principio al número de aminoácidos. Esto no siempre es exactamente así, porque veremos que hay algunas secuencias que son más importantes, que son las de inicio y las de finalización, pero de manera general se trata de eso. Bien. Siguiente apartado. La hebra codificante de un oligonucleótido que tenemos ahí. Escribir la secuencia de la hebra molde. Vale. Del ADN. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjate que esta secuencia de ADN va del 5 al 3'. Lo que tendríamos que hacer es crear la secuencia complementaria. Si nosotros tenemos ATG, y así sucesivamente, no voy a escribirlo todo. Madre mía, ATG. Nosotros lo que haremos será su complementario, que sería de ADN, TAC. Vale, y esta secuencia que acabamos de crear nosotros, la TAC, tendremos que hacer la complementaria, pero en este caso de ARN. Por tanto, la timina va con la adenina, y aquí vemos el cambio, que la adenina sería con una timina en el caso de que sea ADN, pero como ARN va con la U. Y la C va con la G. Además, esto está bien hecho porque AUG es el codón de inicio que ya veremos nosotros más adelante. Vale, ¿cuántos aminoácidos codifica dicha hebra? Nosotros lo que tendremos que hacer, precisamente como este es el comienzo, dividimos esto entre 3, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aminoácidos, porque en este caso hay 6 tripletes. ¿Y qué es un triplete? Un conjunto de 3 nucleótidos o 3 bases nitrogenadas. Bien, el apartado D. Si AUG codifica metionina, escribir la secuencia. Entonces esto es muy sencillo. Básicamente te está diciendo que pongas esto por orden. ¿Vale? Tú tienes una secuencia, por ejemplo, esto sería AUG. AUG equivale a la metionina. Y el siguiente, ¿cuál sería? ATT, que en la otra de ADN sería TAA. Y la de ARN sería AUU. Que entonces nosotros vamos aquí y AUU sería IRE. Pues escribimos aquí abajo, IRE, y ya está. Lo hacemos así con respecto a todos los aminoácidos que te aparecen y ya está. IRE son las siglas de isoleucina. Eso no lo tienen que saber. Y por último, el apartado E no lo hemos visto todavía, o sea que lo dejamos pendiente. Vale, llegamos a esta pregunta. Entonces, esta es una pregunta de EBAU de Canarias. Las otras no eran de Canarias. Entonces, ¿qué tipo de ácido nucleico es este? Bien, para ello nosotros lo que tenemos que identificar es qué proceso ocurre. ¿Transcripción o traducción? Pues ninguna de las dos. Porque esto es replicación. La replicación es la copia del ADN. ¿Cómo podemos identificarlo? Porque nosotros cuando vamos a apuntar aquí, tenemos 2 hebras, morde y salen otras 2 hebras, significa que esto sería la replicación. Qué bonita letra tengo aquí, ¿has visto? Sin embargo, si tenemos 2 hebras molde y solo sale una hebra, es decir, al final hay 3, nosotros estamos hablando en este caso de la transcripción del proceso de ARN, ¿vale? Bueno, dicho esto, el ácido nucleico sería, entonces, ADN. Explicamos por qué no solo escribimos ADN, sino que se trata de proceso de replicación, ya que vemos que se están creando estas dos hebras, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces, identifica cada uno de los componentes con siguientes elementos. La helicasa. Vale, la helicasa es una de las enzimas que necesitamos nosotros para desarrollar el ADN. Y en este caso sería el número 4, que es este corazoncito. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos viendo es que aquí, en esta parte de la imagen, hubiese sido el punto de origen. Entonces, a partir de este punto de origen va creciendo lo que sería la
horquilla de replicación. Y esta enzima lo que hace es facilitar el proceso separando las dos cadenas de ADN. Bien, fragmentos de Okazaki. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? En este caso, nosotros lo que ocurre es que cuando tenemos una hebra que, lo que decíamos, es la hebra retardada, no es el sentido adecuado para la enzima que le resulta más fácil, tiene que hacerlo fragmentado en cachitos cortos. Entonces sería el número 1 o el número 2. Pues será el número 1, porque el número 2 parece que está señalando a esto gris que todavía no sabemos exactamente lo que puede ser. Bien, siguiente, ADN polimerasa. Vale, la ADN polimerasa es una enzima que se encarga de crear el polímero de ADN. ¿Cómo? Añadiendo un nucleótido de tipo desoxirribonucleótidos, ¿no? Que además son trifosfato porque se gasta energía. Bueno, pues ¿cuál de todo esto es lo que vemos que cumple esa función? Sería el número 2. Nosotros aquí habíamos dicho, no sabíamos qué era esto todavía, ¿verdad? Pero si te fijas, esto está en el extremo 3', 3', 3'. Y aquí arriba también, esta es la hebra adelantada, en este caso, porque es la hebra que se lee en el sentido correcto y es más rápido. Y las funciones de la ADN polimerasa es ir creciendo siempre en el extremo 3', ¿vale? Aquí no te aparece señalizado, pero recordarles una cosa, que nosotros cuando veamos un proceso de replicación, sabemos que al principio, en cada uno de los fragmentos de ADN hay un cachito que no es de ADN, sino que esto es de ARN y se llama primer o cebador. Porque la enzima es incapaz de, necesita ese extremo 3' que le da ese nucleótido de ARN. Y a partir de ese extremo empieza a crecer la cadena de ADN. Y por último te dice la proteína SSB, que ya les había dicho que se puede encontrar también como P, y son proteínas estabilizadoras. En este caso sería el número 3. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la función de los elementos marcados como 2, 3 y 4? Bueno, ya lo hemos dicho previamente. Increíble. Cosa tirada. Y por último, explica cuál es la razón por la que la síntesis es continua en unas cadenas y discontinua en otras. También lo he explicado previamente. Eso es debido al sentido. Entonces es muy importante lo que comentábamos aquí en el proceso de replicación. A ver, aquí. Pues que cuando se va leyendo del 3 al 5, en este caso es el sentido correcto de lectura para la enzima ADN polimerasa y se hace de un tirón. Sin embargo, cuando estamos leyendo del sentido 5 al 3, es el problema cuando surge y se necesita. Y en este caso tenemos otra pregunta de Bau de Canarias. La mayoría de los genes nucleares presentan secuencias codificadoras interrumpidas. Ojo, que te está diciendo la mayoría de los genes, resaltamos esto, nucleares, se encuentran en el núcleo. Entonces, ¿en qué tipo de célula ocurre? ¿Las células procariotas o las células eucariotas? Solo en las eucariotas. Bien. ¿Qué procesos representan los pasos 1 y 3? Entonces, con números romanos, perdón, y no es un 3, es un 2. El número 1 romano sería este de aquí y este sería el número 2. Vale, vamos a identificar qué es lo que estamos viendo en este caso. Aquí hay un problemita y es que te aparece esta flecha negra rígida, de color sólido, perdón, y después está creando aquí abajo otra cadena que parece como que se arquea, ¿verdad? Y son cachitos grises y cachitos blancos. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros esto? Porque estos cachitos grises y estos cachitos blancos continúan aquí y se van unos cachitos grises y se quedan unos cachitos blancos. Entonces, esto que estamos viendo es el ARN. Por tanto, la flecha que veíamos aquí de color negro sólido realmente está representando dos cosas, perdón. La cadena de ADN.
la cadena de ADN que nos interesa, que es la de hebra molde. Pero aquí habría otra que sería la que, en este caso, es la complementaria. ¿De acuerdo? Por tanto, el proceso número 1 romano se refiere a la creación de, en este caso, sería la transcripción. Bien, el número 2 vemos que estos cachitos grises y blancos desaparecen los grises, se quedan los blancos. Aparte te aparece esto que es la cola poli A y los restos de guanina fosfato. Entonces realmente el número 2 sería la maduración post-transcripcional. ¿Por qué sabemos qué es eso? Porque si solo hubiese aparecido esta parte de aquí, donde se está cortando estos cachitos que no queremos, que se llaman intrones, y los que sí queremos es Rexona, porque Rexona no te abandona, esto sería corte y empalme. Vale, pero es que aparte de eso te aparecen estos otros procesos, que es la cola de poriá y los restos de guanisina fosfato para la extremo 5'. Entonces, es un proceso conjunto que es la maduración post-transcripcional que solo ocurre en las células eucariotas. ¿Qué moléculas son las señaladas como 1, 2 y 3? Pues ya lo hemos dicho. Bueno, no del todo. El número 2 sí que es verdad que lo habíamos dicho, que son los intrones. El número 3 serían los exones. Y el número 1 habíamos dicho que es ARN. Vale, pero aquí falta algo, porque primero sería ARN mensajero, es importante eso. Y también es importante decir que es el inmaduro, porque este es el que justo se ha creado, recién se hace la transcripción. Y después de la transcripción necesita una maduración para que sea el ARN mensajero ya funcional. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que cuando te pregunten cuál es la molécula 1, tú añades ARN mensajero inmaduro.